Algo atraviesa nuestro vecindario estelar y no se parece a nada que hayamos visto antes. Lo vimos aparecer, lo seguimos durante meses y ahora, cuando debería mostrarse en todo su esplendor, se oculta tras el brillo del sol. ¿Qué es exactamente este visitante y por qué cientos de científicos han puesto sus ojos en él con urgencia casi obsesiva? Lo bautizamos como 3 Atlas y por ahora lo llamamos una cometa interestelar. En apenas 4 meses, en la plataforma de datos dedicada a este objeto se han publicado casi 100 trabajos científicos y circulan cientos de observaciones adicionales fuera de los canales oficiales. Parte de esa información suena extraordinaria, otra parte parece imposible. Hoy vamos a apartar el ruido y explicar, con hechos y sin mitos, qué sabemos realmente sobre este extraño pasajero que cruza la arquitectura de nuestro sistema solar. Empecemos por el momento más tercio del drama, el perihelio, el instante en que la cometa 3 Atlas está más próxima al Sol. El pico de su actividad está programado para el 29 de octubre, cuando su distancia al Sol caerá aproximadamente a 210 millones de kilómetros, es decir, alrededor de una unidad astronómica y 4 décimas, en otras palabras, a casi una unidad y media de la distancia entre la Tierra y el Sol. Eso la coloca dentro de la órbita de Marte, pero no cerca del calor abrasador que muchos imaginarían. Aún así, en ese punto su superficie alcanzará su máxima temperatura y empezará a perder material de forma violenta. Lo que para un objeto rocoso sería un simple calentamiento, para una cometa es una transformación total. Ese proceso se llama sublimación. En el vacío del espacio, muchos hielos pasan directamente de estado sólido a gas sin convertirse en líquido. Los volátiles de la superficie, agua, dióxido de carbono, monóxido de carbono y otros compuestos, se evaporan y arrastran partículas de polvo, formando un halo difuso a su alrededor. Ese halo se llama coma. A su vez, el viento solar, un flujo constante de partículas cargadas y campos magnéticos expulsados por el Sol, empuja los gases y el polvo, delineando largas colas que pueden extenderse millones de kilómetros. Una cola iónica tiende a ser rectilínea y apunta directamente lejos del Sol, mientras que la cola de polvo describe una curva más elegante, arrastrada por la inercia del objeto. Imaginen por un segundo ese baile, chorros brillantes que arrancan pedazos de la superficie, nubes que se tensan y se estiran, dos colas con texturas y colores distintos moviéndose en sincronía con una estrella que los obliga a bailar. Es un ballet cósmico precioso y destructivo al mismo tiempo. Y sin embargo, cuando esperamos ver ese espectáculo en vivo durante el perihelio de 3 Atlas, no lo lograremos. La geometría de la escena nos deja del lado equivocado del Sol. El resplandor solar nos ciega. El propio Sol oculta el acto central. ¿Significa eso que perdimos la ocasión? No del todo. Mientras esperamos a que el objeto salga a la otra cara del Sol, tenemos tiempo para entender de dónde vino y por qué su llegada ha desatado tanto interés. Rastrear a 3 Atlas comenzó la 1 de julio de 2025, cuando la red de alerta conocida como Atlas, con sus telescopios repartidos por Hawái, Chile y Sudáfrica, detectó un punto móvil entre las estrellas. Al principio fue tratado como un asteroide más, otro cuerpo en movimiento, otra línea en una tabla, pero pronto los técnicos percibieron algo fuera de lugar. La velocidad y la trayectoria del objeto no encajaban con las rutas habituales dentro del sistema solar. Todo se movía demasiado deprisa. Para entender por qué la velocidad es una señal reveladora, conviene recordar cómo funciona la danza orbital. La fuerza gravitatoria del Sol nos mantiene a todos en órbita. Cuanto más cerca estás, más deprisa debes moverte para no caer hacia el pozo gravitatorio. La Tierra, por ejemplo, gira alrededor del Sol a una velocidad aproximada de 30 km por segundo. Mercurio, mucho más próximo, necesita alcanzar casi 48 km por segundo para mantenerse en su órbita estrecha. Cuando los astrónomos calcularon la velocidad de 3 Atlas, descubrieron que viajaba a unos 58 km por segundo en el momento del hallazgo, y lo hacía desde una distancia equivalente a casi 4 unidades astronómicas y media del Sol, muy por dentro de la órbita de Júpiter, pero moviéndose con tanta energía que no se quedaría enredado en la red solar. Esa energía es la clave. La trayectoria de 3 Atlas es hiperbólica, lo que significa que no está vinculada gravitatoriamente al Sol en una órbita cerrada. Vino desde el vacío interestelar y tras su paso por nuestro sistema está destinado a regresar a ese vacío. No es un producto nacido aquí, es un mensaje venido de otra estrella. ¿De dónde exactamente? ¿De un sistema planetario lejano? ¿De los restos de una formación estelar antigua? Esas preguntas son abiertas y provocadoras, y son las que han encendido el torrente de estudios. El nombre 3 Atlas no es un capricho. Este es, por ahora, el tercer objeto interestelar detectado que conocemos. El primero, alborotando la imaginación global, apareció en 2017
y fue bautizado con el término originario hawaiano que su descubridor eligió, Oumuamua. A diferencia de 3 Atlas, Oumuamua fue una figura enigmática, sin coma visible, con una forma alargada y con una ligera aceleración no atribuible únicamente a la gravedad, lo que provocó debates sobre su naturaleza y origen. El segundo visitante realmente identificado fue Borisov, descubierto en 2019. A diferencia del primero, Borisov se comportó como una cometa más tradicional. Tenía coma, colas y una composición que indicaba hielos abundantes. ¿Qué diferencia a 3 Atlas de sus predecesores? Para empezar, su actividad es mucho más intensa y visible. La sublimación y la emisión de polvo son pronunciadas, lo que ofrece una oportunidad única para medir su composición química mediante espectroscopía. Además, su rapidez y su entrada relativamente temprana en el sistema solar ofrecen una ventana para estudiar cómo sobreviven o se transforman los materiales interestelares al enfrentarse al ambiente de una estrella distinta a la de su origen. Eso tiene implicaciones enormes. Comprender la química de un objeto formado alrededor de otra estrella es, en la práctica, asomarse a los ingredientes de mundos que no son el nuestro. La atención desbordada también responde a una razón técnica y humana. Hasta hace muy poco, detectar objetos tan pequeños y veloces que atraviesan nuestra vecindad era casi imposible. Redes como Atlas y otras encuestas de gran barrido han mejorado la sensibilidad y la cobertura del cielo nocturno, multiplicando las posibilidades de descubrir visitantes fugaces. Aún así, cada detección plantea un rompecabezas. ¿Cómo midieron su velocidad con tanta precisión desde tan lejos? ¿Cómo diferenciaron un cuerpo rocoso de uno con actividad cometaria en las primeras imágenes? ¿Hasta qué punto los chorros de gas pueden modificar la trayectoria y confundir los cálculos orbitales? Mientras desgranamos estas preguntas, una idea permanece. Estamos frente a un mensajero que trae información directa de un entorno estelar ajeno. Sus volátiles, sus soplos de polvo y su estructura interna son hojas de papel arrancadas de una historia cósmica distinta a la nuestra. Y aunque el Sol temporalmente nos niegue la visión del gran espectáculo cuando el objeto se acerca más, la ciencia no se desborda por el empeño de una única vista. Acumulamos fotografías, espectros, modelos y simulaciones, y poco a poco reconstruimos la biografía de este viajero. La historia de 3 Atlas apenas comienza. Sabemos cómo llegó hasta nosotros y qué comportamiento muestra en lo básico, pero quedan por descubrir sus detalles más íntimos, su composición exacta, la presencia o ausencia de compuestos orgánicos complejos, la geometría real de su núcleo y, sobre todo, cuál es su procedencia concreta en la vasta cartografía de la galaxia. Mientras esperamos su reaparición tras el Sol, la comunidad científica se prepara para el segundo acto, y la pregunta que cuelga en el aire, pesada y fascinante, es simple. ¿Qué secretos nos traerá cuando finalmente se muestre la luz? Además de ser un visitante interestelar, aquel cuerpo se comportaba, en muchos sentidos, como una cometa corriente. Dejaba un rastro, reflejaba luz, respondía al calor. Esa mezcla de familiaridad y rareza es lo que nos dejó perplejos. Entre los 3 ejemplares llamados Atlas y sus primos interestelares hay, sin embargo, 3 diferencias que no se pueden ignorar. La primera es el tamaño. No es un matiz, es una brecha de escala. El famoso Oumuamua medía alrededor de 400 metros de ancho. El cometa Borisov se aproximaba a la marca del kilómetro, y el primer Atlas pudo alcanzar hasta 5,6 kilómetros en su máxima dimensión. La segunda diferencia es la velocidad. El Atlas se mueve, grosso modo, al doble de la velocidad a la que viajaron Oumuamua y Borisov, lo que cambia por completo la física del encuentro. Y la tercera diferencia, quizá la más desconcertante, es desde dónde vino cada uno. Oumuamua llegó desde arriba, desde el norte galáctico, en una dirección que, vistas las rotaciones del sistema, encajaba con el movimiento general de nuestra estrella alrededor del centro de la Vía Láctea. En otras palabras, no solo nosotros nos movíamos hacia él. El Sol, arrastrándonos a todos, picaba hacia la misma dirección. Borisov, por su parte, vino en una trayectoria similar, un ángulo oblicuo pero esencialmente concordante. El Atlas 3, sin embargo, no fue un choque frontal, fue un impacto en T, un embate casi lateral que coincide de manera casi perfecta con el plano en el que giran los planetas. Piensa en la familia solar como en un gran disco de material. Gas, polvo, rocas, que hace eones colisionaron y se amalgamaron hasta formar planetas, satélites y cinturones de asteroides, pero manteniendo esa estructura plana. Los astrónomos llaman a ese alineamiento la eclíptica. La mayoría de los objetos del sistema se mantienen cerca de esa fina capa. Pocos se desvían de forma marcada. El ejemplo más conocido es Plutón. Su órbita está inclinada en 17 grados respecto a la eclíptica, subiendo y bajando por encima y por debajo del plano. Por eso resulta crucial medir cuánto se aparta el Atlas 3.
Su inclinación respecto a la eclíptica es de apenas 3 grados, es decir, este intruso se incrustó en nuestro vecindario casi en el plano del disco, pegado a la superficie del oleaje planetario. En un espacio tridimensional, donde un cuerpo puede venir desde cualquier polaridad, que uno llegue prácticamente de lado y coincida con el disco entero es una coincidencia sorprendente y una pista. Y esa pista nos lleva a otra pregunta más profunda. ¿De dónde emergieron estos 3 atlas? En el caso del Atlas III, los rastros apuntan claramente hacia el bulbo central de la galaxia. Si observamos la Vía Láctea desde arriba veremos la espiral y nosotros estamos en el brazo exterior. La franja luminosa que cruzamos en noches claras es el siguiente brazo espiral visible. Pero si giramos la cámara y miramos de perfil, desde un costado, aparece otra verdad. La mayor parte de la masa estelar se concentra en un disco fino alrededor del núcleo, igual que en nuestro sistema, y sobre y bajo ese disco se extiende una región menos densa que los astrónomos llaman el disco grueso. El disco grueso es un archivo congelado del cosmos. Allí ocurren menos colisiones catastróficas, menos estallidos de supernovas y menos encuentros violentos con agujeros negros. En consecuencia, muchas estrellas y cuerpos permanecen en calma durante periodos inimaginablemente largos. Los modelos y los trazos de órbitas retrospectivos sugieren que el Atlas III proviene precisamente de esa región antigua y apacible, con una edad estimada de hasta 7.600 millones de años, casi el doble de la edad de la Tierra. Eso convierte al Atlas en una reliquia, un fragmento que preservó condiciones primordiales en una cápsula de tiempo cósmica. Rastrear su viaje hasta el origen exacto sería una gesta casi épica y quizá imposible. Aún así, los astrónomos lograron retroceder en su órbita más de 10 millones de años y señalar 93 estrellas que podrían haber rozado su senda durante ese periodo. Y lo inquietante es esto: en esos 10 millones de años, el Atlas nunca se acercó a ninguna de esas 93 estrellas a menos de 0,3 de año luz, lo que equivale a 63.000 unidades astronómicas. Para ponerlo en perspectiva, en este instante el Atlas III está a apenas 1,4 unidades astronómicas del Sol. La diferencia entre centenas de miles de unidades y 1,4 es enorme. Para un viaje interestelar, haber pasado tanto tiempo sin un encuentro cercano significativo dice algo sobre su soledad y su resistencia. Ahora bien, vayamos a cómo lo vimos acercarse. Aunque el Atlas fue anunciado oficialmente el 1 de julio, los archivos mostraron que la primera pista apareció mucho antes, el 7 de mayo de 2025, en imágenes captadas por el satélite diseñado para cazar planetas fuera del sistema, TESS. Esa observatoria espacial que gira alrededor de la Tierra en una órbita resonante y explora sectores del cielo durante periodos de 27 días, no buscaba objetos interestelares. Su trabajo es medir diminutas variaciones en el brillo de estrellas para detectar exoplanetas. Aún así, por un mes entero, TESS estuvo, por coincidencia, observando la dirección por donde vino el Atlas, brindándonos una ventana privilegiada para seguir su tránsito en la vecindad de la órbita de Júpiter. La primera pregunta de los investigadores fue clásica y fundamental. ¿Qué nos dice la luz sobre su composición? Para eso se vigila el flujo, la cantidad de radiación que nos llega. Imagina cuán brillante te parece el Sol a mediodía en un día claro en la Tierra. Ahora imagina trasladarte a la superficie de Mercurio. La misma estrella parece infinitamente más intensa. No porque el Sol cambie, sino porque tu distancia cambia. Eso es precisamente lo que llamamos variabilidad del flujo. Con el Atlas III se esperaba un incremento moderado a medida que se acercaba. La hipótesis inicial hablaba de que el flujo aumentaría en 1,5 veces entre mayo y junio. Los modelos cometarios contemplan expulsión de polvo y gas, que eleva el brillo gradualmente. Lo que los datos realmente mostraron, sin embargo, fue otra cosa. El flujo se disparó en 5 veces. Un salto tan tajante no es un susurro, es un grito óptico. Un aumento de esa magnitud indica que algo cambió drásticamente en la superficie o en el entorno del objeto. Tal vez liberó una nube de polvo nueva y densa, tal vez se fragmentó, o quizás su superficie tiene propiedades reflectantes inusuales que se activaron por la irradiación solar. También podría deberse a cambios en la orientación del cuerpo, si gira y expone una cara más brillante, o a la formación repentina de una coma, el halo de polvo que convierte a los cometas en faros espectaculares. Este episodio obligó a repensar hipótesis que parecían razonables. Un aumento de brillo de 1,5 a 5 veces no encaja del todo con un asteroide inerte. Apunta a actividad, a una respuesta física al calor del Sol, y a la posibilidad de que lo que vemos sea un proceso en marcha y no un simple objeto pasivo que cruza. La secuencia de observaciones de TESS, seguida por telescopios terrestres que midieron espectros y seguimiento en distintas longitudes de onda, comenzó a dibujar un retrato más complejo. El Atlas III es grande, rápido, alineado con nuestro plano orbital y de pronto volviéndose mucho más visible de lo esperado. Eso nos plantea una pregunta inmediata y urgente.
¿Qué mecanismo interno o externo puede provocar un cambio de brillo tan abrupto en un visitante con un historial tan antiguo? Eso nos conduce a una conclusión inevitable. No estamos ante un asteroide. La luz extra que brilla desde ese punto del cielo no es un reflejo rocoso y macizo, sino la firma de una coma, una envoltura de gas y polvo que surge cuando un núcleo helado comienza a exhalar. Sin embargo, cuanto más miramos a 3 Atlas, más extraño se vuelve el retrato. Y la primera anomalía que nos arrancó las primeras preguntas fue la polarización de la luz que emite. La polarización no es solo un tecnicismo óptico, es un lenguaje. Cuando la luz del Sol incide sobre una nube de partículas, no se dispersa al azar, conserva una dirección preferente que depende del tamaño, la forma y la composición de esas partículas. Si la luz se dispersa siendo reorientada en ángulo recto, hablamos de polarización positiva. Si por el contrario, mantiene una orientación más paralela al rayo incidente, llamamos a eso polarización negativa. La mayoría de los cuerpos del sistema solar muestran una polarización positiva dominante. Planetas, asteroides, incluso los objetos interestelares que hemos llegado a conocer. Y esa firma nos ha servido durante décadas para leer la naturaleza de superficies y comas. Entonces, ¿qué significa que dos instrumentos distintos nos den señales opuestas? El experimento de Borisov registró una polarización positiva. El conjunto de datos de Atlas, en cambio, arrojó una polarización negativa, y de forma extrema, la más intensa de entre todos los cuerpos jamás medidos. Pensemos en ello un momento. Es como si una especie de espejo cósmico devolviera la luz con un giro inesperado, un giro que no encaja con la mayoría de materiales conocidos en cometas. ¿Qué clases de partículas pueden producir una inversión tan marcada de la polarización? ¿Estructuras compactas y reflectantes? ¿Agregados porosos alineados por campos magnéticos? La respuesta no es sencilla, pero la propia rareza nos está diciendo algo muy contundente. No todos los sistemas estelares fabrican sus cuerpos de la misma manera. Y aquí aparece ya la segunda extrañeza, la existencia misma de la coma durante el periodo primaveral de observación. Estábamos en mayo y junio, y 3 Atlas seguía muy lejos, más allá de la órbita de Júpiter, a una distancia superior a 5 unidades astronómicas del Sol. Ese es un vecindario helado. Allí las temperaturas son tan bajas que las cometas típicas permanecen inertes, congeladas, sin mostrar aún actividad visible. En nuestro sistema, la sublimación masiva, el paso directo de hielo a gas, suele arrancar entre 3 y 4 unidades astronómicas, porque la mayoría de cometas están hechos predominantemente de hielo de agua, que necesita calor considerable para volverse vapor. Entonces, ¿por qué 3 Atlas ya mostraba una cola de gas a una distancia donde la mayoría de los cometas aún duermen? Las observaciones con los telescopios más potentes arrojaron la pista decisiva. La coma estaba dominada por dióxido de carbono gaseoso. Había algo de vapor de agua, pero la proporción de dióxido de carbono respecto al agua era extraordinaria, aproximadamente 8:1, una inversión completa respecto a la mezcla a la que nos tienen acostumbrados los cometas de la vecindad solar. Si alguna vez han visto hielo seco en un escenario, saben que el dióxido de carbono sólido sublima mucho más fácil que el agua. En condiciones de baja presión se transforma en gas con mucha menos energía térmica. Eso explica por qué la coma de 3 Atlas apareció tan pronto. El hielo de dióxido de carbono comienza a exhalar a temperaturas mucho menores que el hielo de agua. Imaginen un bloque de hielo de dióxido de carbono arrancándose en la oscuridad del espacio y de pronto arrastrando consigo una nube que brilla tenuemente. Así comenzó el espectáculo, pero la historia no se detuvo ahí. Conforme el objeto se acercaba al Sol, la mezcla evolucionó. Hacia finales de septiembre, cuando la órbita del cometa lo llevó a cruzar la vecindad marciana, situándose a algo más de 1,5 unidades de distancia solar, la producción de vapor de agua se disparó de forma espectacular. Cantidades de vapor comparables a un chorro de agua a presión, algo que incluso para una cometa relativamente cercana resulta asombroso. Nunca antes habíamos visto una entrada tan súbita y masiva de vapor de agua en una coma, y esa transición del dominio de dióxido de carbono al dominio del agua abrió nuevas preguntas sobre la estructura interna del núcleo. Pero todavía hay más. Los metales detectados en la coma aportaron otra pincelada inquietante. Durante las observaciones veraniegas se identificó la presencia de pequeñas cantidades de níquel y, sorprendentemente, la ausencia inicial de hierro. Para quienes recuerdan las lecciones de astrofísica, eso chirría. El níquel y el hierro son hermanos de formación, ambos nacidos en los hornos nucleares de estrellas masivas y expulsados juntos en explosiones de supernovas. Es habitual encontrarlos juntos en meteoritos, asteroides y cometas, porque se condensan y se mezclan durante la formación de cuerpos menores. Ver un exceso de níquel y un déficit de hierro plantea una pregunta directa. ¿Dónde se escondía el hierro? Una hipótesis plausible es que la dinámica de liberación cambió con el tiempo. Los jets de dióxido de carbono, violentos y energéticos,
pudieron llevar al espacio átomos y pequeñas partículas de níquel, que tal vez estaban más sueltos o encapsulados en matrices más fáciles de arrancar. El hierro, por otro lado, podría haber estado embebido en minerales más refractarios o formando granos más grandes que requerían temperaturas mayores para volatilizarse. Conforme 3I Atlas fue acercándose al Sol y la temperatura interna del núcleo aumentó, el hierro comenzó a aparecer en el espectro. A finales de septiembre, los detectores registraron por primera vez líneas correspondientes al hierro, y pronto la relación entre níquel y hierro fue volviendo a una mezcla más familiar. El cometa se estaba comportando cada vez más como aquello que conocemos, pero lo hacía a su manera, con una coreografía sorprendente y retardada. Por si todo esto no bastara, la geometría del material expulsado añadió otra nota discordante. Cuando por primera vez se observó el desarrollo de colas alrededor de 3I Atlas durante el verano, la orientación del rastro era la contraria a la intuición. El denominado rabo parecía apuntar hacia el Sol. Eso desarma la explicación habitual. Tradicionalmente entendemos las colas cometarias como el resultado del viento solar y de la presión de radiación empujando el gas y el polvo en dirección opuesta al astro rey. Por eso esperamos que la cola fluya alejándose del Sol. ¿Qué fenómeno puede invertir esa dirección? Hay varias posibilidades que los expertos comenzaron a considerar. Una cola lumínica orientada hacia el Sol puede ser una ilusión de perspectiva. Un antirrabo, producido cuando la Tierra se encuentra dentro del plano orbital del cometa. Puede estar vinculada a la emisión preferente de partículas grandes que, por sus trayectorias, proyectan una apariencia direccional distinta. O tal vez la interacción electromagnética entre iones y el campo magnético solar generó configuraciones inusuales en la ionosfera de la coma. Además, si los jets dominantes brotaban desde regiones específicas del núcleo con orientación particular, el eje de expulsión podría haber sobrepasado temporalmente la presión del viento solar, enviando una corriente que parecía dirigirse hacia la fuente de calor. Todas estas explicaciones son tentadoras, pero ninguna encaja a la perfección con el conjunto de datos que acumulamos aquella temporada, y por eso cada nueva fotografía, cada nuevo espectro, provocaba más debates en las salas de control y más noches sin sueño en los observatorios. En este caso, ese patrón familiar no se dio. La coma se formó tan pronto que cortocircuitó la coreografía que solemos esperar en cometas, y la explicación probable fue la altísima concentración de dióxido de carbono que hizo que la sublimación despertara a distancia. La actividad comenzó cuando el objeto aún estaba a una gran separación solar, y eso significa que el viento solar todavía no empujaba suficiente material para moldear el clásico y elegante abanico de polvo y gas. ¿Te imaginas una nube que se acumula y cuelga del lado cálido del cuerpo, esperando, como un telón, el soplo adecuado para desplegarse? Eso fue exactamente lo que vimos antes de que, finalmente, el viento formara una cola más convencional, el tipo de estructura que finalmente presentó 3I Atlas. En septiembre la ave mostró un corto y discreto rastro en forma de abanico, apuntando lejos del Sol. Y eso no rompe ninguna regla. No todas las cometas deben lucir colas interminables y sinuosas, como las imágenes de postales. La longitud y el aspecto de una cola dependen de la composición del objeto y de lo cerca que esté del Sol. Piensa en la famosa Hale-Bopp, que deslumbró en 1997 con un rabo gigantesco. Entonces pasó muy cerca del Sol, aproximadamente 0,9 unidades astronómicas, es decir, media unidad astronómica más próxima que la mínima distancia que alcanzó 3I Atlas. El calor intenso y el poderoso viento solar que sufrió Hale-Bopp fueron el motor de esa grandiosa sublimación y de la formación de su cola. Pudimos obtener nuestro mejor encuentro visual con 3I Atlas no desde la Tierra, sino desde Marte. El 3 de octubre el objeto pasó a una distancia de 0,19 unidades astronómicas del planeta rojo, el punto más íntimo que alcanzaría con cualquier planeta del sistema. Tuvimos suerte porque Marte, por suerte o por diseño, está cubierto de cámaras y sondas. Esto nos permitió captar imágenes desde 3 plataformas distintas de la familia Atlas. Desde la superficie, el rover Perseverance ofreció una foto tomada con exposiciones largas de 30 segundos por cuadro. Al apilar varias de esas imágenes, conseguimos una traza luminosa más que un sólido detallado, una banda que cuenta la historia del movimiento, pero no los rasgos finos. En órbita, la sonda ExoMars de la Agencia Espacial Europea entregó una toma algo más nítida. Sin embargo, la resolución seguía siendo insuficiente para separar una coma brillante del propio núcleo del objeto. Para adentrarnos en los detalles minúsculos, jets locales, irregularidades de la superficie, patrones de emisión, hubiéramos necesitado la mirada del orbital más potente alrededor de Marte, el Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA, con su telescopio de alta resolución. Lamentablemente, cuando se produjo este análisis, esa imagen no se había hecho pública.
si es que siquiera se había tomado, porque un cierre temporal de la administración estadounidense obligó a paralizar muchas operaciones, y el personal de la agencia no trabajaría hasta que se resolvieran cuestiones políticas. Ese retraso nos dejó en pausa, pero no indefinidos. El Sol nos ocultará a Three Eye Atlas hasta principios de diciembre, y tras ese eclipse natural podremos seguir observando cómo la luz solar continúa moldeando la historia del objeto. Para el 19 de diciembre, Three Eye Atlas estará ya de salida, a una distancia aproximada de una unidad astronómica y en camino hacia regiones cada vez más frías del sistema. Sin embargo, aún quedaba una cita más en el calendario cósmico. El 16 de marzo de 2026 pasará relativamente cerca de Júpiter, a una distancia de 0,36 unidades astronómicas. Aunque Júpiter no dispone del centenar de cámaras que tiene Marte, hay una oportunidad. La sonda Juno, que desde hace 10 años vigila al gigante gaseoso y sus lunas, podría ofrecer la última mirada significativa antes de que el visitante se diluya en la negrura interestelar. Será quizá una instantánea final que capture una actividad ya menguante, pues al alejarse el objeto irá enfriándose y su emisión disminuirá, aunque la luz solar, incluso tenue, podría provocar cambios inesperados en su aspecto. Cada nueva imagen añade una capa de comprensión. Y ya podemos intuir que muchas de las características extrañas de estos objetos no nacieron necesariamente en su lugar de origen. Es probable que sean el resultado de un largo viaje interestelar, de fragmentos, hielos y polvo que fueron acumulándose como si el objeto fuera un imán para lo raro. ¿Qué parte de lo que vemos es original y qué parte es cosecha de caminos ajenos? Por ahora solo podemos conjeturar, pero las próximas observaciones prometen respuestas y con ellas interrogantes aún más profundos. La lección que deja Three Eye Atlas es simple y a la vez inquietante. Un solo objeto puede desafiar nuestras categorías, enseñarnos nuevas maneras de formar una coma, revelar cómo el dióxido de carbono puede encender la actividad muy lejos del calor solar y recordarnos que el viento del Sol no siempre juega el papel que esperamos. Lo que comenzó como un caso que parecía desafiar la norma, una coma temprana, una cola tardía, una danza entre gas y polvo, se convierte ahora en una ventana hacia procesos que nunca habíamos visto con tanta claridad. Al final, mientras la sonda Juno prepara su mirada y Marte recupera su silencio lunar, seguimos con la sensación de que el universo guarda aún muchas piezas sueltas. Three Eye Atlas nos ha dado unas pocas, extraordinarias piezas y nos deja con la certidumbre de que volveremos a mirar, a cuestionar y a sorprendernos.